Bueno, por esta puerta se entra a la sala limpia que tenemos en el laboratorio. Como ven en el reflejo del vidrio, yo ya estoy vestido con cierto equipamiento que es necesario antes de entrar por una cuestión de higiene nomás. Bueno, y ahora al entrar no se va a escuchar nada porque frente. Bueno, hay que esperar unos segundos para la air shower, como dice ahí, para la ducha de aire, que me imagino que es para limpiar cualquier resto de polvo o suciedad que no tenga antes de entrar. Bueno, hay distintos equipos acá. Pero ahora voy a entrar a la que se llama la sala amarilla. Y se llama así porque está iluminada con esos tubos fluorescentes que no se ven. Está muy brillante así que no se ve bien, pero son tubos fluorescentes, ahí se ve la base. Justo acá terminó un temporizador que yo puse. Y bueno, la razón de esa iluminación de color amarillo es porque esta sala se usa para procesos de litografía. Litografía significa, es una técnica para hacer grabados, o sea, para grabar patrones en una escala muy pequeña, que generalmente utiliza técnicas ópticas. Esto básicamente consiste en utilizar un material que suele ser un polímero, que se llaman resist. Nosotros las guardamos en esta heladera. Son diversos químicos. Después lo ponemos en estas botellitas chiquitas para eh, manipularlo más fácilmente, porque no se usa mucha cantidad de estas cosas. Bueno, uno utiliza el resist, que se llama, que es un líquido. A ese líquido tiene que ponerlo, distribuirlo uniformemente en la superficie de un sustrato. Después uno realiza una exposición después de distribuirlo en la superficie del sustrato, uno tiene que hacer un proceso de horneado, que es para eso que están estas tres superficies, que cada una está a una temperatura distinta porque dependiendo del material requiere distintas temperaturas. Entonces el proceso consiste en agarrar ese material que se llama resist, que está en forma líquida, aplicarlo sobre la superficie de un sustrato, que son como los cuadraditos esos que ven ahí, y aplicarlo uniformemente. Después de eso hay que someterlo a un proceso de horneado para que se solidifique, y entonces queda recubierto con ese resist. Después de eso se realiza un proceso de exposición, donde se lo ilumina. Generalmente es con luz ultravioleta en el caso de fotolitografía, pero en nuestro caso es litografía de haz de electrones. Así que la exposición es a un haz de electrones. Pero solamente ciertas áreas del sustrato son expuestas. Y después de eso se somete a un proceso de revelado, donde las áreas que fueron expuestas se disuelven y entonces queda una especie de dibujito o patrón hecho en el sustrato en cuestión. Bueno, y como sonó recién la alarma esa, quiere decir que esto de lo que estoy haciendo ahora es un proceso inicial que es simplemente calentamiento para eliminar la humedad de los sustratos. Así que eso ya estaría hecho. Ese 95 de ahí es la temperatura a la que está la placa del medio esta. Con esto puedes ir cambiando. Por ejemplo, la otra está apagada y esa de la izquierda está a 168. Bueno, ahora una vez que hemos eliminado la humedad del sustrato, lo traemos a esta maquinita de acá, que es un spin coater, que se llama.
Spin quiere decir girar. Y coating quiere decir recubrir o revestir. O sea, básicamente lo que hace esto es girar ese eje, o sea, gira el substrato. Y nosotros vamos a utilizar este graduador que fija un cierto volumen, que en este caso son 70 microlitros. O sea, es una pipeta con graduador. Vamos a utilizar esta botellita que tiene un resist que se llama CEP, y vamos a aplicarlo en la superficie de ese sustrato. Después de aplicarlo, vamos a arrancar esto y va a empezar a girar. Y por la famosa y nunca bien ponderada que no existe, que se llama fuerza centrífuga, el líquido que hemos puesto encima se va a tender a distribuir uniformemente, y dependiendo de la velocidad de rotación vamos a poder controlar el espesor final que va a tener esa capa de resist que vamos a poner en el sustrato. Ahora le voy a poner pause porque tengo que usar las dos manos. Bueno, como ven, ahí ya apliqué el líquido encima del sustrato. Entonces lo que hago es taparlo a la ollita esta y prendo esto. Y ahí, bueno, lo podemos ver incluso. Está girando. Espera que está desenfocado esto. Está girando ahora. Bueno, y gira a una velocidad controlada de 4000 RPM. Y ese ruido que se escucha es de una bombita mecánica, esa bombita chiquita, porque para fijarlo a la plataforma esa rotante del sustrato se usa vacío. O sea, se usa un pequeño vacío que succiona, hace succión y mantiene fijo el sustrato de la plataforma y giran en conjunto. Esto demora más o menos un minuto, así que le voy a poner pausa. Bueno, ahí terminó. Sacamos la tapa y, como ven, ahora no se ve esa gota de líquido que tenía antes grande, sino que se ve como una capa de color verde. Bueno, ahora lo traje de vuelta a la mesita esta donde están las plataformas para el horneado, y este es el sustrato que recién le aplicamos el revestimiento. Y ahora esto lo vamos a poner a 180 grados centígrados durante 1 minuto y medio. Para eso es este relojito. Eso es antes de realizarle la exposición, que en nuestro caso va a ser por una máquina que se llama el equipo de litografía de haz de electrones, que es una máquina bastante sofisticada. Probablemente la más cara que hay en este laboratorio. Ahí está por terminar el tiempo de horneado. Así que cuando haga ruido, ahí lo saco y lo pongo en esta masa de cobre para que se enfríe rápidamente hasta la temperatura ambiente. Bueno, y con eso uno ya está hecho. Así que lo voy a volver a poner en este portamuestras. Pero ahora tengo que hacer lo mismo con los otros tres. De hecho, a estos dos que son transparentes les tengo que hacer 2 revestimientos. Uno es el mismo que el otro, y la segunda capa es este líquido oscuro que se llama spacer, que cumple la función de ser una capa conductora, porque estos sustratos transparentes de acá son de óxido de magnesio, que son un aislante muy bueno de la electricidad. En cambio, este otro violeta, ese color violeta es bueno, los colores no se ven bien acá porque hay luz amarilla, pero bueno, es el color del dióxido de silicio. El dióxido de silicio es aislante, pero es solo la superficie. El sustrato es de silicio y es mucho mejor conductor de la electricidad que un aislante como el óxido de magnesio, y por eso no hace falta ponerle la capa conductora a estos otros, pero sí a los dos transparentes. Es esta de acá, es un líquido negro. Spacer.
es el nombre. Bueno, ahí terminé de revestir las 4 muestras que voy a usar hoy. Como vieron, es un proceso bastante artesanal, por así decirlo. Voy a apagar los calentadores. Y el siguiente paso que hay que hacer es lo que se llama litografía de haz de electrones. Pero antes de irnos, me faltó terminar de explicar por qué es que la luz es amarilla. Y bueno, como les dije, en los procesos de litografía óptica, uno expone cierta área de esa resist a la luz, y la área expuesta reacciona químicamente, es fotosensible, y luego es revelada. Y la luz que se usa generalmente es de tipo ultravioleta. Y la luz normal, como la luz del sol o la luz blanca de estos tubos, tiene una componente de ultravioleta. Entonces, si uno, en vez de usar la luz amarilla, usa luz normal, corre el riesgo de exponer toda el área del resist sin querer, y después al revelarse va a revelar todo, en vez de revelarse el dibujito que uno quiere, porque uno hace una exposición controlada de ciertas áreas de eso. Es como cuando se borraban las fotos, cuando se exponía el rollo de fotos antes de revelarlo, ¿no? Lo mismo. Pues entonces, como la luz esta amarilla tiene una longitud de onda un poco más larga que la violeta, uno puede ver de manera más o menos normal como para hacer los procedimientos y no exponer la resist. Pero como esta es litografía de haz de electrones, yo puedo salir sin ningún drama a la luz normal, y sé que no pasa nada porque no lo afecta la luz, sino que uno necesita exponerlo con un haz de electrones. Y por eso es que vamos a utilizar esta máquina de acá.